El caso Alexander está en la página 8. Buenos días. Su señoría, soy Alejandra Snyder en representación del Estado. Buenos días, su señoría. Soy el honorable y dorado Harrow en representación de los Alexanders. Y la doctora Strafler está en Zoom. Buenos días, doctora Strafler. Hola, ¿puede escucharme? Buenos días, puedo escucharla, así que permítame juramentarla en caso de que tenga que dar testimonio. ¿Jura o afirma que el testimonio que está a punto de dar será la verdad? Sí, lo juro. Gracias. Muy bien, primero voy a hablar con los abogados y después puede que tengamos que hacerle preguntas a usted. Así que es su moción. Ellos se oponen. Ella está aquí en caso de que realmente testifique sobre su trabajo y también creo que sus credenciales y su trabajo. Correcto, juez. Y puedo proceder a obtener ese testimonio ahora. No hemos podido llegar a un acuerdo. Así que, si me permite, juez, puedo interrogar a la testigo. Buenos días, doctora Strifler. Buenos días. ¿Podría decir su nombre completo y deletrear su apellido para la taquígrafa de la corte, por favor? Laura Koppelman Streifler, Streif como Francisco, Ler. ¿Y usted es doctora? Sí, tengo un doctorado Está bien. ¿En qué? en servicios humanos. ¿Cuánto tiempo has sido doctora en servicios humanos? Desde 2008 y he tenido licencia como consejera de salud mental desde 1998. Cuéntanos un poco sobre tu formación académica. Obtuve una licenciatura en Ciencias en Comunicaciones de Medios y Economía de la Universidad Estatal de Worcester en Worcester, Massachusetts. Obtuve una licenciatura, una maestría en Consejería de Salud Mental de la Universidad Nova Southeastern y un doctorado de la Universidad Capella en Minnesota. Y cuéntenos sobre su trabajo desde que recibió su doctorado durante toda su educación. ¿Dijo que el doctorado era en qué? El doctorado es en servicios humanos. Ya tenía licencia como consejera de salud mental y gran parte de mi trabajo fue para organizaciones sin fines de lucro. Entonces, cuéntenos un poco sobre su carrera. Comencé a finales de los años 80 trabajando en un refugio para víctimas de violencia doméstica, inicialmente como voluntaria, yendo a hospitales donde había víctimas de violencia doméstica y sexual, atendiendo directamente en los hospitales. Poco después fui contratada por el Centro de Violencia Doméstica y Sexual. Trabajé como consejera de crisis residencial en el refugio y seguí estando de guardia en los hospitales. Am, Mientras estudiaba mi maestría, creé un programa para adolescentes arrestados por violencia doméstica y sus familias, y lo facilité aquí en Lake, en el condado de Lake, Florida, durante unos 5 años. También fui la directora del programa ambulatorio para adolescentes de esa misma agencia. En el año 2000 tuve un hijo y ya no quería trabajar hasta tarde en la noche, así que regresé al refugio para víctimas de violencia doméstica, Abuse Counseling and Treatment, y me convertí en la directora clínica. Y superviso todos los programas clínicos de la violencia doméstica y sexual. En ese momento también estábamos haciendo cosas con víctimas de la trata de personas y trabajábamos con víctimas de la trata de personas. Entré a las cárceles y trabajé tanto con hombres como con mujeres que eran víctimas de violencia doméstica y sexual. Eso es horrible. No estaba haciendo programas educativos, también estaba dando capacitaciones. He dado capacitaciones para el sistema escolar del condado de Lee, para las fuerzas del orden y para el Departamento de Niños y Familias. También había hecho, se me olvidó, también había hecho trabajo en el hogar por casos de abuso y negligencia infantil. He sido acreditada como experta en violencia familiar a través de una audiencia Dover. Déjame pensar. Entonces volví a lo siento. ¿Dijiste que tenías licencia para atención a domicilio? No, yo no tengo licencia en consejería de salud mental. Sí trabajé en casa para casos de abuso y negligencia infantil a través del programa de preservación familiar.
Am, Pasé 8 años en el equipo de revisión de muertes fatales. Enseñé violencia doméstica y la mente criminal en la Universidad Florida Gulf Coast durante varios semestres. Escribí un programa y enseñé en la Universidad Hodges para su maestría en consejería de salud mental. Escribí un programa de trauma. No lo sé. He estado haciendo práctica privada desde 2012, estaba haciendo práctica privada, porque hasta hace unos 10 años el trauma no era algo en lo que muchos de los principales consejeros de salud mental estuvieran capacitados o supieran cómo manejar, especialmente la violencia doméstica y sexual. Y también he dado testimonio como experta en el Tribunal de Dependencia para el programa de Guardian ad Litem. He trabajado en casos civiles, penales y muchos de familia. Pasé años en el Tribunal de Menores. He trabajado, creo, en 3 o 4 casos. Tendría que revisar los casos de síndrome de cónyuge maltratado. Algunos fueron en representación del Estado y otros para la defensa, dependiendo de si yo creía que el caso cumplía con los criterios o no. Creo que fueron 4 en los que trabajé, solo uno realmente cumplía con los criterios. Entonces, doctora, sé que mencionó que fue directora clínica durante bastante tiempo. ¿De qué programa fue eso? Disculpe. Lo siento, yo no la escuché, lo siento. ¿Usted fue la directora clínica de qué programa en el condado de Collier? No fue en el condado de Collier, fue en el condado de Lee, Abuse Counseling and Treatment. Bien, y díganos, sé que aquí en Miami tenemos un centro de tratamiento para víctimas de violación. ¿Eso es equivalente al centro de tratamiento para víctimas de violación? Bueno, sí, no. Abuse Counseling and Treatment tiene un refugio para víctimas de violencia doméstica y sexual en Cape Coral, en Fort Myers, y también hay uno en La Belle. Ellos también administran el Centro de Atención a Víctimas de Violación. Cuando originalmente empecé a hacer cosas para el Centro de Atención a Víctimas de Violación hace 150 años, que en realidad fueron casi 40 años, llevo haciendo esto casi todo ese tiempo. Fuimos al hospital. No había una instalación física, pero la agencia lo hacía. Y luego, durante muchos años, hubo una casa que se usaba donde venía la policía, donde era más cómodo, justo enfrente del hospital. Y el Centro de Atención a Víctimas de Violación estuvo ahí durante varios años. Y actualmente está detrás del refugio para víctimas de violencia doméstica y del edificio de administración. Ellos ofrecen servicios tanto residenciales como no residenciales en la agencia. ¿Y cuál era su papel como directora clínica? ¿Qué hacía específicamente? Supervisaba todos los servicios clínicos. Algunas de las consejeras eran más defensoras, no tenían educación formal avanzada. Muchas sí la tenían, especialmente cuando regresé como directora clínica en aquel entonces cuando empecé. Eso no era tan cierto. Supervisé a varias internas clínicas de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, así como de otras universidades locales que querían obtener experiencia clínica en el refugio. Supervisaba, ya sabes, cualquier citatorio o documento judicial que llegaba muy seguido. Iba a la corte con las clientas. Desafortunadamente, en algunas ocasiones tuve que aplicar la ley Baker a algunas clientas. Yo personalmente atendía a varias clientas. Por lo general, las clientas que atendí habían pasado por situaciones muy graves y horribles. Quiero decir, todo es grave y horrible, pero era un trauma que ponía en riesgo la vida. Y a veces con miembros de la familia, como una hija, o estoy pensando en un caso. Específicamente, hay un par de casos con una hija o una hermana que fueron asesinadas por su pareja.
y trabajé con los miembros de la familia y fui con ellos al juzgado para ayudarles a procesar el trauma. También hice eso para varias sobrevivientes de violencia sexual y de violación. Muchas veces, desafortunadamente, tuve que trabajar con sobrevivientes de violación que habían sido brutalmente agredidas, pero no tenían las pruebas o la evidencia y no había suficiente para demostrarlo. Así que tuve que explicar, ya sabes, la diferencia entre que alguien te crea o no, o si eso importaba, o si tenían la evidencia necesaria para ganar en una audiencia en la corte lo que necesitaban para una condena. Y eso fue muy difícil porque para varias sobrevivientes los cargos no se presentaron incluso después de que ellas hablaron. No había suficiente para presentar cargos, pero el hecho de que no puedas probar que sucedió no significa que no haya pasado o que el trauma sea menor. Entonces, doctora Streifler, ¿con cuántas pacientes que fueron sobrevivientes de abuso sexual ha trabajado? Si puede estimar. Miles. He trabajado con muchas víctimas de incesto, ya sea por parte de los padres, figuras parentales o tutores, incesto entre hermanos, abuso sexual infantil, agresión sexual en la universidad y luego ya son adultos. Sabes, hasta el movimiento Me Too, la edad promedio de alguien que denunciaba una agresión sexual por primera vez era de 52 años. Pero como ese era un ambiente seguro y por mi conocimiento y mi capacidad de leer las señales, pude trabajar con ellos, incluso con clientes que llegaban, tal vez por violencia doméstica o por otras cosas, incluso en mi consulta privada, donde estábamos trabajando temas de agresión sexual también, aunque esa no era la razón original por la que acudieron. Trabajé literalmente con miles de personas, tanto justo después de la agresión en la sala de emergencias del centro de trauma por violación, como justo después en el centro de violencia doméstica o el centro de violencia sexual doméstica. En mi consulta privada o incluso unos 40, 50, 60 años después, literalmente 60 años después. Entonces, usted ha testificado, dijo como experta antes, Sí. ¿cuáles son las tarifas que normalmente cobra en este punto de su carrera? En este punto de mi carrera cobro $300 por hora para trabajos que no sean de deposiciones o en la corte y $400 por hora para deposiciones y para la corte. Está bien. ¿Y cómo llegó a esa cantidad específica de dinero por hora? Bueno, estaba cobrando como $50 menos que eso. No lo hice durante mucho tiempo. Y hace 2 años estaba en la corte y había un caballero que estaba testificando que no tenía ni cerca la experiencia que yo tenía. Am, ah, bueno, lo dejaremos así. Y él estaba cobrando 400. Así que regresé y revisé las tarifas y están entre 300 y $500 para mucho del papeleo y el trabajo que no está relacionado con la corte y mucho más alto para las declaraciones que para el testimonio. Algunas incluso suben más. Espera, doctora. Solo voy a ser un secretario testificando sobre lo que otras personas, las tarifas suben. ¿No se le permite testificar sobre tarifas comparables de otros profesionales en el área? Así es como yo lo entiendo. Está bien, así que tu objeción ha terminado. Puedes terminar tu respuesta. Y luego hice algo de, ya sabes, hice algo de investigación. No suelo buscar casos de práctica privada, gente, muy seguido, porque ya sabes, esto es realmente un área más especializada y no hay muchas personas con la formación académica que yo tengo, además de la experiencia en violencia doméstica y agresión sexual.
Muchas veces en esos casos la gente me contacta a mí y sinceramente rechazo más casos de los que acepto porque ya sabes, realmente se trata de decir la verdad. Y puedo ver cosas gracias a la cantidad de experiencia que tengo, además de, ya sabes, mi perfil académico y profesional. Y sinceramente llevo haciendo esto mucho tiempo y tengo mucho conocimiento. Y creo que mi educación y mi experiencia y mi integridad valen el dinero. Entonces, en cuanto a los $300 por comparecencias fuera del tribunal y los $400 por comparecencias ante el tribunal, ¿eso es lo que está cobrando en estos casos relacionados con Alexander? Am, sí, Bien, ¿y eso es lo que le está cobrando tanto al Estado como a la defensa? sí, lo haría. Quiero decir, eso sería, de hecho, el hecho fue, creo que fueron tres. ¿Fueron tres? Déjame ver, creo que sí. Porque sinceramente no tengo esa. Estaba en 3 o 3, estaba en 350, no lo sé. Am, tendría que revisar, que yo, lo siento, creo que cuando dijiste 3 pensé que lo tenías frente a ti, pensé que era 350. 354. Dilo de nuevo. ¿Qué es 350 o 354? Háblame sobre lo que no es clínico, o sea, lo que no está relacionado con la corte, como revisar el tiempo invertido que no es en deposiciones ni en la corte. Entendido. Entonces son 350 para lo que no es deposición ni corte y luego 400 para comparecencias en la corte. Sí, y eso es. Y los 400, ese es exactamente el monto que paga el Estado. Y sinceramente me sentí ofendida, por falta de una mejor palabra, de que hubiera una insinuación, especialmente después de un año sin respuesta a una factura y sin pagar una factura durante un año. No puedo imaginar que la defensa mantendría a un cliente que no pagó durante un año y nunca dijo nada. Y que me ofendió que dijeran eso, especialmente cuando hablé sobre la importancia de la integridad en mi declaración. Que él insinuara que yo le cobraría una tarifa diferente solo porque los clientes tienen dinero, que le cobraría una tarifa diferente a él que la que te cobré a ti. Eso me pareció muy ofensivo. Y dijiste que cobrabas 350 por no. Déjame revisar. Yo me disculpo. No escuché, por eso estoy preguntando, no escuché. Escuché los 400 para la corte. ¿Cuál era el que no era 400? Solo que cambié el... ah, ah, Pensé que era 350, pero cuando ella dijo 300, pensé que lo tenía enfrente y yo no. No, creo que son 350, jueza, según la factura que está adjunta. No escuché. Pensé que eran 350, pero cuando usted dijo 300, No la escuché. Voy a limitar su testimonio. Sé que lo está tomando personal, pero hablar de lo ofendida que está, de que tiene esta integridad, todo eso no es necesario en esta etapa. ¿De acuerdo, doctora? Así que está bien, puede continuar. Entonces, doctora, sé que ha habido algunas afirmaciones de que usted ha trabajado para Jack Rates en el pasado. ¿Ha trabajado para Jack Rates en el pasado? hace muchos, muchos años sí lo hice. Está bien. ¿Ha trabajado recientemente para Jack Rates? No, creo que la última vez que lo hice, de hecho te lo puedo decir, am, hice una evaluación. Am, sí hice una evaluación en 2020 de un caballero. Y sí, estuve de acuerdo y esa fue la última vez, así que han pasado 6 años desde que trabajé con Jack Raids. En este caso, usted rindió declaración el 4 de junio de 2025, ¿es correcto? Sí, ¿Y usted fue depuesta durante aproximadamente 4 horas y media? sí, Y luego agregó el tiempo de viaje en su factura, ¿es correcto? sí, estaba fuera de la oficina, tuve que estar fuera de la oficina. Está bien. La defensa también ha dicho, ¿su oficina es muy grande? Mi oficina es muy grande. No, creo que se ha dicho que pudimos haber hecho la declaración en su oficina. ¿Es lo suficientemente grande para acomodar a la cantidad de personas? Sí, eso nunca se discutió. Está bien. No, pero ella te está preguntando, ¿tu oficina es lo suficientemente grande como para que quepan 4 o 5 personas? Absolutamente, sí.
¿Cuántas personas puede albergar tu oficina? Tengo una sala de espera grande, una sala de espera de tamaño decente y también tengo otra sala donde atiendo a los clientes. ¿Pero en qué lugar de tu oficina se llevaría a cabo la declaración? Probablemente tendría que ser en la sala de espera. Yo habría acomodado sillas, pero no recuerdo que hubiera. Dijeron que iba a ser en la oficina de la estenógrafa con una estenógrafa. No recuerdo la oficina de la estenógrafa judicial. ¿Tienes una sala de conferencias separada en tu oficina? No tengo una sala de conferencias, tengo una sala de espera. Está bien, entonces es una sala de espera en tu oficina. Sí, nunca he hecho una declaración en mi oficina. Puedes continuar. Gracias. Ahora, primero enviaste tu factura para el caso DNS. No te escucho. Está bien, déjame acercarlo al micrófono. Lo siento, el 8 de julio de 2025 fue la primera vez que enviaste una factura en este caso. ¿Es correcto? Déjame ver eso, las imprimí para poder verlas. Voy a objetar eso. ¿A quién le envió ella una factura? ¿Puede decirnos a quién le envió una factura y en qué fecha fue eso? 8 de julio de 2025. Yo te había enviado la factura a ti, Natalie Snyder, originalmente, y tú la enviaste. No lo hice en ese momento, te pregunté cómo querías hacerlo. No tenía la información de contacto del abogado y tú me dijiste que se la ibas a enviar y que ya lo habías hecho. Y sé que sí lo hiciste. Está bien. Y luego enviaste algunos correos de seguimiento y finalmente le diste seguimiento directamente al abogado. ¿Es correcto? Sí. Está bien. Y creo que eso fue. Voy a objetar. ¿Qué abogada? Ella nunca se puso en contacto. ¿Conmigo? ¿A qué abogada contactaste? Tenemos un correo electrónico. Yo lo tengo. Yo lo envié. La abogada, le pedí a Natalie el correo directo de la abogada. Y lo envié directamente a la oficina. Entonces la pregunta es, ¿a qué abogada contactaste específicamente? Ah, Quiero, Déjame revisar. Um, Mi internet se cayó esta mañana cuando estaba imprimiendo estas cosas. Jueza, tengo una copia de eso. No lo recuerdo bien. Si ella lo tiene, sí, se me fue el internet, así que no pude imprimir. Estaba imprimiendo esto esta mañana para tenerlo y perdí mi conexión a internet. Jueza, si quiere darme un segundo después, lo reviso. para eso, ¿ya lo tienes? ¿Alguna vez recibió respuesta de la defensa? Nunca de ninguno. Está bien. Así que cualquier cosa que enviaste, tú no recibiste respuesta. Correcto. Y creo recordar que fue enviado a más de un abogado en el despacho. Bien, así que voy a conseguir esa información. No tengo más preguntas. Bien, déjame ver si la defensa tiene alguna pregunta para ti. Sí, su señoría, gracias. Buenos días, doctor Streifler. Buenos días. ¿Podría hablar un poco más fuerte? Claro. ¿Me escucha? Ahora sí puedo. Bien, perfecto. Entonces, usted y yo no hemos... Mi nombre es Ed O'Donnell. Usted y yo nos conocimos en la declaración, ¿verdad? Con la señorita Snyder y yo, y había una taquígrafa judicial. Sí. Bien, y tratamos de ver si podíamos tomar la declaración en su oficina, y creo que alguien nos informó. No sé si fue la señorita Snyder o alguien más quien nos dijo que no podíamos porque su oficina era demasiado pequeña. ¿Es correcto? No recuerdo eso. No estoy diciendo que estés equivocada, estoy diciendo que no recuerdo eso. Está bien. Bueno, sí, tenemos un correo electrónico al respecto. Podemos conseguirlo. No sé exactamente de quién era, pero no importa. Entonces, en otras palabras, como no pudimos hacerlo en tu oficina, tuvimos que conseguir una sala de conferencias que pagamos cerca de tu oficina. ¿Es correcto? Sí.
Está bien. Y antes de que tomáramos tu declaración, cuando digo nosotros, yo estaba ahí en persona y había otros abogados por Zoom. Nunca habías hablado conmigo ni con ningún otro abogado, ¿es correcto? Abogados defensores, ¿verdad? Eso es correcto. De acuerdo. Y nunca enviaste tus tarifas de facturación ni tus tarifas por hora a nosotros, ¿verdad? Nunca se solicitaron y son bastante estándar. Nunca me lo han pedido antes de una declaración. Nunca me han preguntado mis tarifas. Está bien. Entonces, solo para que quede claro, nunca nos envió sus tarifas para las declaraciones, ¿es correcto? Eso es correcto. Y también es correcto. No fueron solicitadas y no hubo ningún comentario después de que se enviaron las facturas. Está bien. Entonces, cuando dice que no fueron solicitadas, ¿quiere decir que no fueron solicitadas por la defensa? Correcto. Está bien. Y solo para que quede claro, nunca se envió ninguna correspondencia de su parte a la defensa ni a la señorita Snyder sobre cuánto planeaba cobrarnos por tomar su declaración. La información nunca fue solicitada. De acuerdo. ¿Está al tanto de que la defensa en un correo electrónico solicitó que la señorita Snyder... Voy a objetar por la tergiversación del correo electrónico que se envió. Rechazada. Escuchemos la pregunta. ¿Está usted al tanto de que la defensa, antes de que tuviéramos que apresuradamente tomar su declaración, solicitó cuáles eran sus tarifas de compensación? ¿Está usted al tanto de que le pedimos esa información a la señorita Snyder? La señorita Snyder tenía esa información, la tiene. Mis tarifas para usted son las mismas que para ella. Está bien, llegaremos a eso. Está bien. Pero solo, ¿está usted al tanto de que le preguntamos a la señorita Snyder? No creo que admitan el correo electrónico al que se refieren, porque creo que había una larga lista de preguntas que no pedían honorarios por la declaración, y creo que eso debe sostenerse por sí mismo. Nadie nunca ha pedido específicamente las tarifas de declaración, así que me opongo. Si van a referirse a un documento, pido que lo admitan. ¿Puedes mostrarle el documento? ¿Hay alguna manera de mostrarlo? Yo ya lo vi. Pues ya lo vi, es una lista interminable de preguntas. Si acepto su objeción, ¿cómo puede él mostrarle el documento? O sea, No creo que esté diciendo que él tenga conocimiento personal de esto, juez. Pero creo que su señoría puede ver por sí misma lo que es este correo electrónico, que es una lista de preguntas, la mayoría de ellas no relacionadas con tarifas. y está tratando de desacreditarla. No, no estoy tratando de desacreditarla. Con gusto lo presento como prueba. De hecho, voy a leerlo si puedo leerlo ahora mismo, su señoría. Entonces, su pregunta es, ¿ella está familiarizada con lo que está a punto de leer para el registro? Creo que esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, le pregunté si estaba al tanto de que le pedimos a la señorita Snyder sus tarifas. Y me opongo a la forma en que se caracteriza el correo electrónico frente a ellos, porque no, piden varias cosas, sus tarifas en general, pero no sus tarifas para declaraciones. Así que, de nuevo, están preguntando de qué es experta, sobre qué va a testificar, sobre qué va a testificar. Básicamente quieren una deposición, es lo que parecía. Para mí. Así que tu pregunta para ella es de nuevo. Ella preguntó, hizo, adelante. La señorita Snyder alguna vez te preguntó cuáles iban a ser tus tarifas que le ibas a cobrar a la defensa. No lo recuerdo. De nuevo, las tarifas se le enviaron originalmente a ella y ella tenía las tarifas. No recuerdo haber tenido otra conversación sobre las tarifas con ella. Entonces, su testimonio hoy es que le dijo a la señorita Snyder cuáles eran sus tarifas para la declaración y que la señorita Snyder estaba al tanto de cuáles eran esas tarifas. No, ese es su testimonio, ese no es mi testimonio. Mi testimonio es que originalmente ella preguntó cuál era la tarifa estatal, cuáles eran mis tarifas y yo se las envié. Y no recuerdo haber tenido una conversación sobre mis tarifas de declaración porque no eran muy diferentes, no lo recuerdo. No lo recuerdo, de nuevo estamos hablando de hace 1 año y medio. No recuerdo una segunda conversación porque la defensa nunca preguntó mis tarifas. La única conversación que recuerdo fue sobre mover varias veces las fechas y cuándo estaba disponible. Está bien.
Usted fue incluido para una declaración. Quiero decir, disculpe, fue incluido como testigo aproximadamente 2 semanas antes de la fecha del juicio, ¿cierto? ¿Está al tanto de eso? Sí, Está bien. Y la señorita Snyder lo incluyó como un experto. ¿Está al tanto de eso? sí. Está bien. Y usted estaba al tanto de que estábamos tratando de tomar su declaración a tiempo para un juicio que ya estaba fijado para dentro de 2 semanas desde el día en que fue listado. ¿Está al tanto de eso, verdad? Sí, Y también está al tanto, doctor, de que estábamos tratando de encontrar un lugar para tomarle la declaración cerca de su consultorio, ya que no podíamos hacerlo en su consultorio, ¿cierto? recuerdo que me dijeron que probablemente sería en la oficina de la taquígrafa. Y generalmente ahí es donde voy para las declaraciones. No recuerdo que hubiera algún problema am, con que mi oficina no estuviera disponible. Puede que no haya sido lo más cómodo. No tengo una sala de conferencias, pero no recuerdo que fuera un problema que no estuviera aquí. Puede que se haya comentado que usted o las personas estarían más cómodos en otro lugar, pero no recuerdo que fuera un problema que no pudiéramos hacerlo aquí. Recuerdo que fue más un tema de comodidad, pero realmente no fue una discusión. Puede que se haya mencionado. Si hubiera sabido que era un problema, ciertamente podría haber hecho arreglos. Tengo el espacio para hacer arreglos. Está bien, llegaremos a eso en un momento. Doctor, entonces usted sabía que el propósito de venir a su condado, donde sea que haya sido, era tomar su deposición porque usted fue incluido justo antes del juicio, ¿correcto? Estaba absolutamente consciente de eso. De acuerdo. ¿Y ha tenido la oportunidad de leer su declaración que tomamos ese día? La recibí ayer. ¿Tuvo la oportunidad de leerla? Sí, tuve la oportunidad de revisarla por encima. Está bien. Y es un hecho que cuando la señorita Snyder lo incluyó como testigo, déjeme retroceder un segundo. Usted dijo que le proporcionó las tarifas de declaración a la señorita Snyder. ¿Sabe si la señorita Snyder tuvo la cortesía de informarnos cuáles eran esas tarifas? No, no lo sé. Está bien. ¿Cómo le proporcionó esas tarifas a la señorita Snyder? ¿Se las dijo verbalmente o se las envió por correo electrónico? Cuando ella originalmente me preguntó cuáles eran mis tarifas y yo se las envié. ¿Cómo le enviaste las tarifas? Por correo electrónico. Está bien. ¿Y qué tarifas le enviaste? Le envié las tarifas de 350 y $400. ¿Podrías, por favor, tienes acceso a eso? ¿Tienes acceso al correo electrónico que me enviaste? Snyder, la señorita Snyder tiene ese correo. Tengo que revisar. Cambié de proveedor de correo, así que no tengo todos mis. Puedo buscarlo. Señorita Snyder, ¿tiene una copia del correo inicial que le envié? Sí la tengo. No tengo la fecha. Juez, y diré que sí me envió sus tarifas. Sí, se las pedí y ella me las envió. ¿Y cuál es la fecha en que las envió? Ella no sabe la fecha. ¿Podemos obtener una copia de la señorita Snyder? ¿Podemos obtener una copia de ese correo electrónico de la señorita Snyder? ¿Debe entregarse? No lo veo. Quiero decir, ellos tienen todos mis registros públicos, así que estoy segura de que los tienen. Pero juez, no sé si necesariamente deba entregarse. Quiero decir, puedo enviarlo como cortesía. Simplemente no puedo acceder a él en este momento. Voy a tener que ampliar la información después. Está bien, no lo tienes en todas las solicitudes de registros públicos que hiciste bajo él. No existen. Y si existieran, nos dijo la señorita Snyder que sabríamos cuáles son sus tarifas cuando vayamos a la declaración. Eso lo tenemos por escrito. Juez, ¿no le gustaría admitir ese correo electrónico? Porque ella sigue refiriéndose a él. No es lo que dice. Si usted ve la larga lista de lo que piden, es muy claro que querían que yo escribiera un resumen de cuál sería su testimonio. Me opuse a eso.
Absolutamente. Puedo preguntar por las tarifas, pero más en el contexto de cuáles son sus tarifas, cuánto cobra, no cuáles son sus tarifas para la declaración o cuánto nos van a cobrar. Así que quiero dejar eso muy claro para que conste en actas porque siguen volviendo a ese tema. Siguen tergiversando lo que está en ese correo electrónico. Y me gustaría que la jueza vea el correo electrónico. Por supuesto, su señoría. De hecho, lo adjuntamos a nuestra moción, pero si pudiera leerlo, porque creo que va a ser relevante. El 17 de mayo de 2025 a las 4:43 p.m. El señor Sloman con todos nosotros en el grupo, todos los abogados en el grupo. Natalie, por favor, proporciónanos el tema sobre el cual se espera que la doctora Laura Streffler testifique. Un resumen de los hechos y opiniones sobre los cuales se espera que testifique junto con los fundamentos de cada opinión, coma. La compensación por sus servicios y su experiencia en litigios, incluyendo el porcentaje de casos en los que ha testificado a favor de víctimas de abuso sexual. Así que eso fue a las 4:43 el 17 de mayo. Y la señorita Snyder acababa de enlistar al doctor Strassler como testigo. Y la señorita Snyder respondió, déjame ver. Eres bienvenida a tomarle declaración. He proporcionado todo lo que estoy obligada a proporcionar según las reglas de divulgación de pruebas. Ella no escribió ningún informe. Entonces la señorita Snyder no nos dijo que eran las tarifas del doctor Streffler. No es momento para discutir. ¿Tiene otra pregunta para el doctor Strefford de parte de Strickland? Doctor. Sí, pero creo que eso es relevante, su señoría, para que tengamos conocimiento de ello y para evaluar la razonabilidad. A la luz del hecho de que la señorita Snyder aparentemente tenía esas tarifas, no se nos han proporcionado y realmente creo que tenemos absoluto derecho a ellas. Hay un correo electrónico de seguimiento a lo que ella entregó aquí, No, su señoría. que el Estado entregó. Hasta donde sé, no, pero sé que eso fue todo. Nos dijeron, vayan a tomarle la declaración y averiguarán lo que quieran de ella. Y recuerda, esto ya estaba en la lista. Ella ya estaba en la lista 2 semanas antes. 2 días después, tras este correo electrónico, la designación de la doctora Streffler como perito fue actualizada y dejaron de poner como domicilio el del Estado y le asignaron una dirección en Fort Myers, lo que requería que, ya sabes, le notificáramos de esa manera. Entonces, doctora Streffler, en su declaración, se le preguntó si le proporcionó a la señorita Snyder o si discutió cuáles eran sus tarifas y su compensación por cualquiera de sus trabajos. Y usted dijo que nunca lo discutió con la señorita Snyder. ¿Está al tanto de eso? Tendría que ver, no tuve una conversación. Envié el correo electrónico, no tuvimos una conversación sobre tarifas. Está bien, déjeme dar un paso atrás por un momento. Sí. No firmó ningún anticipo, ninguna carta de compromiso, nada con la señorita Snyder cuando se le incluyó como perito el día 17. ¿No es así? Cuando trabajo para el Estado no cobro un anticipo. Y yo le envié las tarifas y ella estuvo de acuerdo. Y en su caso era el Estado. Normalmente no siempre hago acuerdos de compromiso cuando se trata del Estado. Normalmente solo hago eso con abogados privados. Pero ella estuvo de acuerdo. Tengo por escrito que ella dijo que pagarían la tarifa y eso fue suficiente para mí. No recibí un anticipo, así que no necesitaba un acuerdo de compromiso. Sabes, en tu declaración dijiste que no tenías nada por escrito con la señorita Snyder. Dijiste que no hablaste de tarifas con ella. ¿No es correcto? Si dices que está ahí, no lo tengo directamente frente a mí. No recuerdo el contexto, se hizo la pregunta. Obviamente, si ella va a contratarme, va a saber mis tarifas. No me va a contratar sin tener idea de lo que cobro. Ese contexto no tiene sentido. Así que o fue la forma en que se hizo la pregunta o se respondió. No lo sé.
Me resulta difícil responder a la pregunta sin conocer todo el contexto y sin saber exactamente a qué te refieres. Bueno, te pregunté específicamente, ¿firmaste algún acuerdo o discutiste tus tarifas con ella y dijiste que no, ¿verdad? No lo hice, no firmamos nada. Si me estás preguntando sobre un acuerdo de contratación, no recuerdo el contexto exacto. Envié un correo electrónico con las tarifas y ella las tenía y estuvo de acuerdo con ellas. No tuvimos una conversación y no hubo un acuerdo de compromiso firmado. Está bien. Y nunca me preguntaste en la declaración cuáles eran mis tarifas. Si te preocupaba no tenerlas, nunca me preguntaste cuáles eran. Bueno, en tu declaración me dijiste que cobras las tarifas del defensor público y las tarifas del fiscal estatal y que estás en la lista del Estado y así es como te compensan. Me pregunté si alguna vez había estado, si estaba en el trabajo y sí he estado y lo hago, pero en este caso esa no fue la tarifa. He hecho eso. Te creo, me preguntaste sobre eso. Y sí lo he hecho hace muchos años y Bueno, dijiste que estás recibiendo. lo siento, no quise interrumpirte. Dijiste que estabas siendo compensado según las tarifas del Estado. Por la señorita Snyder, ¿verdad? Estaba siendo compensada por el Estado. No recibo la misma tarifa. Siento que estás jugando con las palabras conmigo. El Estado está pagando mis tarifas. Entonces, ¿está diciendo que tiene un acuerdo por escrito o que no tiene un acuerdo por escrito con la señorita Snyder? Por tercera vez envié un correo electrónico con mis tarifas y ella estuvo de acuerdo. Ella dijo que lo tiene. ¿Y usted tiene eso? Y si me da tiempo, puedo, ya sabe, encontrarlo. Se envió un correo electrónico con las tarifas y ella estuvo de acuerdo. ¿Sabe cuándo se envió ese correo electrónico? Cuando ella me contactó por primera vez, cuando se comunicó conmigo por primera vez, a estar involucrada en el caso. Está bien. ¿Y estás seguro de eso? Sí, estoy segura de eso. Ahora, hasta ahora no le ha cobrado ni un centavo a la señorita Snyder, ¿verdad? Siempre le cobro al Estado al final del caso. ¿Le ha cobrado a la señorita Snyder un solo centavo por el trabajo que ha hecho? Tengo una factura abierta que se enviará al final del caso. ¿Y de cuánto es esa factura en este momento? Tendría que revisarla. Tendría que revisarla. ¿Podrías hacerlo, por favor? Jueza, mientras ella revisa. No sé si el señor O'Donnell quiso ayudarme aquí, pero aquí están los dos correos electrónicos a los que se envió la factura. Mindy López, señor O'Donnell, señor Deniero, y quedó registrado y fue copiado. Uno fue enviado el 8 de julio de 2025, el otro fue enviado el 15 de agosto de 2025. Sé que la doctora Strecker también envió un correo electrónico porque yo venía en copia en el correo y lamentablemente no tengo acceso a eso en este momento, pero eso fue más hacia principios de este año. Pero solo para que conste, la defensa los tiene aquí mismo. Me sorprendería si están en inversión. Ellos ya recibieron la factura a estas alturas. No, recibimos una factura de la señorita Snyder. Lo sé, pero ese no es el problema. Es solo que ellos actuaron como si nunca la hubieran recibido. Así que, solo para aclarar, ellos no están impugnando eso en este momento. ¿Que le pagaste a ella? Sé que les envié la factura, porque de nuevo, aquí mismo tienen los correos electrónicos donde fue enviada. Así que, de nuevo, el 5 de julio, el 8 de julio de 2025 y el 15 de agosto de 2025, así que fue hace casi un año. Ups, lo siento, está en mi otra computadora. Sé que probablemente es como $1,500, creo, pero está en mi otra computadora. Ha pasado mucho tiempo. Espera, ¿estás viendo tu factura para el Estado?
No, no lo estoy. Está en otra computadora. Está bien, entonces solo estás adivinando que son $1,500. Es más o menos eso. Estoy pensando en la cantidad de tiempo que he invertido. Y sí, estoy tratando de darte una estimación aproximada. No lo tengo en esta computadora. Está bien. Entonces, cuando tomamos tu declaración, en ese momento dijiste que no habías hecho ningún trabajo en nombre del Estado que requiriera facturación alguna. ¿No es cierto? No me opuse. Esto está fuera del alcance de la moción. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? En el momento en que tomamos su declaración, ella no había hecho ningún trabajo en nombre del Estado. Ninguno. Solo tuvo una llamada rápida, no discutieron nada y no enviaron ningún anticipo. Es una pregunta compuesta. Tienes que especificarla más. Te lo estaba diciendo. Pero de nuevo, no creo que tenga nada que ver con esta moción. Esto se trata de, según entiendo, el Estado, y van a poder interrogarla más si podemos, ya sabes, si le pagan, pero pueden preguntar qué ha hecho. Pero lo que el Estado le debe en este momento no es relevante para este procedimiento. Se sostiene la objeción, solo pregunte si las tarifas son similares. Puede preguntar eso, si son comparables o similares. Bueno, creo que tenemos derecho a saber cuáles son las tarifas que ella le cobra al Estado. Su señoría. Um, Sí, jueza, creo que ella ya respondió eso. Es lo mismo. correcto, nunca hemos visto eso. Pero creo que ella respondió que las tarifas son las mismas para el Estado que para la defensa. Tengo eso como una de sus primeras respuestas para usted en el contrainterrogatorio. Preguntamos en la deposición cuáles eran las tarifas que le cobraba al Estado y ella dijo que nunca discutió las tarifas con ellos. Nunca. Juez, me gustaría de nuevo, porque hemos tenido algunas tergiversaciones de lo que se dijo. Es Jane, ella ya respondió. Sus tarifas para el Estado son las mismas que para la defensa. Esa fue una de las primeras respuestas. Así que hagamos otra pregunta. Bien, entonces, su señoría, la razón por la que es relevante es que en el momento de la deposición, ella dijo que nunca había hablado sobre sus tarifas con la señorita Snyder. Esto va directamente a la razonabilidad y muestra que en ese momento ella nunca le dijo al Estado cuáles eran sus tarifas. Ahora ella dice que envió un correo electrónico con esas tarifas, así que esto tiene que ver con la razonabilidad y el aviso que se nos dio. De hecho, le preguntamos a la señorita Snyder cuáles eran las tarifas y nos dijeron que fuéramos a la deposición y lo averiguáramos. Bien, se admite la objeción. Sigamos adelante. En el momento en que usted se le incluyó como perito, por la señorita Snyder, usted no había pasado nada de tiempo revisando ningún material de este caso en absoluto. ¿No es cierto? Objeción, su señoría. De nuevo, esto está fuera del alcance de esta moción. ¿Cómo es eso relevante? Es relevante, su señoría, porque no creo que haya tenido la oportunidad de leer la deposición. Ella opina que no sabe nada sobre este caso y que no tiene una opinión en este caso. Y que soy libre de hacerle cualquier pregunta que quiera para averiguar cualquier cosa que desee saber. Y le preguntamos desde el principio, por favor díganos cuál es su especialidad, para qué la señorita Snyder la llamó y la incluyó. Y se nos dijo hasta el cansancio, no tengo una opinión. La señorita Snyder y yo nunca discutimos nada. Puede responder. ¿Puedo abordar esto? Claro. Voy a hacerlo. De hecho, voy a leer el correo electrónico. Espera, esto antes, el correo electrónico. La razón por la que no sé nada. Está bien. Este es el correo electrónico original de la señorita Snyder. Soy la jefa de la división de la unidad de agresión sexual de la oficina del fiscal del estado del condado de Miami-Dade. La asistente de la fiscal estatal, Francine Duterano, me recomendó que me pusiera en contacto con usted para que testifique como experta en un caso de violación de adultos que estoy manejando. Necesito a alguien que eduque al jurado sobre los comportamientos de las víctimas. ¿Tendría tiempo para hablar conmigo esta semana? La razón por la que no sé nada sobre este caso es, como ya he explicado varias veces, que mi opinión experta será sobre el comportamiento de las víctimas y no específicamente sobre este caso. Y que cualquiera de las partes puede hacerme cualquier pregunta que quiera sobre el comportamiento de las víctimas.
Y eso se mencionó varias veces a lo largo de mi declaración. Bien, así que la aclaración es que ella no tiene conocimiento personal y no es testigo presencial de este caso. Y no tiene conocimiento personal porque no es la terapeuta personal de ninguna de las víctimas mencionadas. Pero por eso ella no sabía nada sobre el caso. ¿Tiene alguna otra pregunta para él? Sí, no se te entregó la declaración de la acusadora en este caso, ¿es correcto? Eso es correcto. Y solo pasaste, según tu declaración, solo unos minutos al teléfono con la señorita Snyder y no sabías nada sobre el caso. Juez, voy a objetar. De nuevo, esto ya se preguntó y se respondió. Está fuera del alcance de esta moción. En cuanto a lo que el Estado le debe y el tiempo que el Estado ha pasado con ella, eso es irrelevante para esta moción. Muy bien, ya preguntaste, ya se preguntó y se respondió. Bueno, sí, su señoría. Y la objeción es sostenida. Bueno, para dirigirme a la señorita Snyder, su señoría, la razón, son muchas razones por las que es relevante. Una es que ella está de acuerdo en la declaración, que solo pasó unos minutos y que absolutamente no había nada que facturarle a la señorita Snyder porque no discutió nada con la señorita Snyder y que estaba ahí para educar a la señorita Snyder, educar al tribunal y educarme a mí si yo quería ser educado. Y por lo tanto, ella literalmente dice varias veces en su deposición, adelante, pregúntame lo que quieras. Como un hipotético, ¿verdad? No. ¿Cuál es tu experiencia aquí? No estoy aquí por este caso, no tengo una opinión, no estoy aquí como experto, estoy aquí para educar. Haz otra pregunta. Entonces, doctor, pero cuando fue mencionado como experto, por el Estado, por la señorita Snyder, para testificar en un caso de violación por parte del Estado, usted no le había dicho a la señorita Snyder cuál sería su opinión ni cuál sería su testimonio. Y la señorita Snyder no le preguntó cuál sería su opinión ni cuál sería su testimonio. ¿Es correcto? Correcto. Mi opinión compuesta va a ser educar al jurado sobre... Espera un segundo. Espera, espera, doctora, por favor. La objeción es aceptada. Solo vuelve a preguntar y desglósalo. Sí, Cuando fuiste nombrada como experta por el Estado y cuando tú viniste a la deposición, no tenías ninguna opinión que le habías dicho a la señorita Snyder que ibas a dar. eso es correcto porque no estoy dando una opinión específicamente. Como te he dicho numerosas veces, no estoy dando una opinión sobre este caso específico. Estoy explicando como experta en violencia sexual y comportamientos de víctimas de trauma. Está bien. Y permíteme desviarme un segundo. ¿Nunca te han llamado como experto en un juicio penal para explicar el comportamiento de la víctima en un caso de agresión sexual? Sí me han llamado, no han llegado a juicio, pero sí me han llamado en casos así. Nunca has testificado como experto en trauma de víctimas. ¿Es correcto? No, eso no es correcto. En trauma de víctimas, en un caso penal, nunca has testificado como experto. Se resolvieron antes de que fueran a la corte, eso es correcto. Está bien. Bueno, usted dice que ellos... Solo hay un caso donde usted solo enumeró 6 casos en los que siquiera fue perito ante el tribunal. ¿Es correcto? Sí, bueno, yo he ido a la corte varias veces con clientes y como testigo de hechos, pero específicamente como experta, sí, muchos sí ahora. Sí, que solo has testificado 6 veces en una corte como experto, ¿correcto? 2, 3, 4, 5, 6. Sí, hubo mucha coincidencia entre la violencia doméstica y la sexual, e incluso con algunos de los casos de dependencia, pero sí,
Pero de esas 6 veces, ninguna fue como perito en un juicio penal, ¿correcto? El juicio de Samsadin fue un juicio penal. No, eso fue un no, tienes razón. Eso fue un juicio civil. Las 6 veces que fue calificada como experta, a las que el señor O'Donnell acaba de referirse, ¿fue experta en qué materia? Veamos, fui calificada como, veamos, experta en trauma, experta en trauma. Mucho de eso fue sobre la victimización y el trauma, mucho fue sobre violencia doméstica, específicamente la violencia sexual, aunque todo el trauma, el comportamiento de la víctima es muy similar. Estoy buscando, Trauma en adultos y comportamiento de víctimas adultas. correcto. Está bien. Sí, hay varios casos. Los únicos casos criminales fueron los de síndrome de cónyuge maltratado y esos en realidad, excepto uno, no llegaron a juicio. Y usted fue, así que usted ha ido a la corte una vez en un caso criminal como perito del Estado, en un caso de síndrome de cónyuge maltratado. He ido a la corte como experta en trauma. Sí, no eran casos criminales, sí. Solo una vez, y fue por violencia doméstica, donde usted testificó para el Estado que la persona no calificaba como cónyuge maltratado. ¿Es correcto? Déjame revisar específicamente los casos. La mayoría de ellos, la mayoría se resolvieron antes de llegar a la corte. Muchos de ellos por mi evaluación y recomendaciones. Esos eran casos de cónyuges maltratados. Eran casos de cónyuges problemáticos y de trauma. Nunca has testificado sobre trauma en ningún tribunal penal. Sobre el trauma de la víctima. De hecho, sí lo hice en un caso de asesinato por violencia doméstica. Testifiqué para la defensa y ese fue el caso que sí cumplía con el síndrome de cónyuge maltratada para Angela Danzler. Estoy viendo que esos eran los otros. Si fueron a juicio. Los otros no, ellos no fueron. Ellos llegaron a un acuerdo. Está bien. Y de los 6 casos que has mencionado como experto, solo uno fue en un tribunal penal. En todos esos casos, fuiste pagado por el Estado de Florida, ¿correcto? Ya sea por un abogado designado por el tribunal, un defensor público o la oficina del fiscal del Estado, ¿correcto? No, me pagaron en el caso de Kyle o me pagaron por el... la oficina del defensor público, esa fue la de 2020 que fue Jack, y antes de eso hubo una en el condado de Henry. Estaban evaluando para ver si cumplían con los criterios, y no fue así, así que no fueron a juicio. Y ellos fueron pagados por esos, pero eso fue hace casi 10 años ya. Eso fue con la oficina del defensor público, ¿correcto? No puedo escucharte. Y lo siento, pero eso fue con la oficina del defensor público. Sí, Está bien. Y Ahora te conocemos. sabemos que tú no facturaste ni has facturado al Estado, pero la pregunta es si usted pasó menos de 15 minutos en total con la señorita Snyder o con alguien de su oficina
hablando de cualquier cosa relacionada con este caso antes de que te nombraran como experto y antes de que te presentaras a la declaración. Objeción, su señoría, por relevancia respecto a esta moción. ¿Cuál es la relevancia? La relevancia, su señoría, es que nos están cobrando por tener que preguntarle opiniones que ella nunca jamás ha tenido. Está en el expediente, dice ella. Nunca he hablado de esto con la señorita Snyder. No sé nada sobre este caso. Tuvimos que manejar hasta Fort Myers. Tuvimos que sentarnos. Por favor, no haga sus argumentos en este momento. Denegado. Puede responder. Usted pasó menos de 15 minutos en total para cuando se presentó a una declaración como testigo experto en nombre del estado de Florida 2 semanas antes del juicio, donde las personas se enfrentan Eso no fue lo que se preguntó. 15 años en prisión sostenido. Hacemos la pregunta, ¿usted pasó menos de 15 minutos discutiendo algo relacionado con este caso antes de que la señorita Snyder lo incluyera como testigo y usted realmente se presentara a la declaración para la defensa, correcto? Sí, y como ya le he explicado en numerosas ocasiones, que mi experiencia es en trauma sexual y comportamiento de las víctimas y que mi papel como experta es responder preguntas relacionadas con esas dos cosas. No específicamente sobre este caso. No entiendo qué es lo que le cuesta trabajo comprender. Bien, bueno, ya que pregunta normalmente cuando alguien es presentado como experto. Shenzhen, correcto, siga adelante. Al lugar, haga la siguiente pregunta, por favor. Entonces, en las 4 horas y media que tuvo la defensa para hacerle preguntas, donde usted, entre comillas, dijo varias veces durante su declaración, estoy aquí para responder cualquier pregunta que quieran. No tengo una opinión, pregúnteme lo que quiera. Estoy aquí para educar, ¿verdad? Y usted acaba de decirme que siguiera haciéndole preguntas y que las respondería sobre cualquier cosa que yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Es correcto? Eso es absolutamente 127% correcto. Así que nos cobró por el tiempo que la señorita Snyder pasó aprendiendo cuáles eran sus opiniones, porque nunca antes se las había dicho. Tomamos esa declaración, ¿verdad? Objeción, su señoría. ¿Puedo responder a eso? Claro. Está bien. Primero que nada, tú llegaste 40 minutos tarde a la declaración, así que 40 minutos de ese tiempo fueron para esperarte. En segundo lugar, si pensabas que no tenía nada que aportar, no sé por qué pensaste que la declaración tenía que ser completa. Sabes las 4 horas y media completas y dijiste que no habías terminado y yo seguía explicándote. ¿Cuál era mi papel como experta? Y no lo entendiste y el hecho de que no entendieras qué preguntar, no creo que deba ser castigada porque tú no supiste qué preguntarme. Expliqué mi papel y expliqué sobre qué iba a testificar, pero tu conocimiento sobre el trauma es tal que no supiste qué preguntarme y eso no es mi culpa. Está bien. ¿Tienes alguna otra pregunta para ella? Una ¿Y estás de acuerdo en que la señorita Snyder te contrató para educarte, no para que dieras tu opinión, ¿verdad? Correcto, para educar al jurado, ¿cierto? Bien, y usted no había educado a la señorita Snyder sobre nada antes de que usted fuera listado como experto. Y la señorita Snyder pasó 4 horas y media enterándose de su formación académica. Por tener yo que hacerle preguntas a ciegas sobre para qué estaba usted ahí. Bueno, yo no hablé, supongo, y sé que la señorita Snyder revisó mis credenciales y mi historial y sabía que tengo el conocimiento y la experiencia para responder las preguntas que ella necesita que se respondan en el juicio. Y eso fue suficiente para ella. La declaración, lo que usted preguntó, ella no necesitaba la información que usted pidió en la declaración para educarse. Es una mujer inteligente que ha trabajado en violencia sexual durante mucho tiempo y estoy segura de que sabe las respuestas a muchas de esas preguntas sin mi declaración.
Mira, si vas a hacer preguntas abiertas así, vas a obtener una respuesta que quizá no quieras. Así que deberías hacer preguntas más específicas. Su señoría, Por favor, ella está presentando suposiciones sobre lo que hay en la cabeza de la señorita Snyder, lo cual es obvio por su respuesta. Espere. ¿qué es eso? Ella está asumiendo y presumiendo cosas en la cabeza de la señorita Snyder y le está atribuyendo conocimientos a la señorita Snyder. Así que, pero si vas a hacer preguntas así, vas a obtener respuestas así. Entonces, ¿tienes algo específico que quieras preguntarle? Sí, o sea, ahorita te refieres. Sí, acabas de preguntarle si creía que la señorita Snyder aprendió más sobre su conocimiento y su experiencia basándose en tu declaración de 4 horas. Y ella simplemente siguió y siguió y siguió y elogió a la señorita Snyder por toda su experiencia. Bien, necesitas hacer preguntas más concretas. De lo contrario, probablemente estaremos aquí durante 4 horas. No será así, su señoría. Entonces, doctor Streffler, mire, la señorita Snyder no le dijo nada sobre el comportamiento de la supuesta víctima, en este caso antes de que viniera a testificar. ¿No es así? Señor juez, voy a objetar. Esto está fuera del alcance. De nuevo, la interacción que tuvo el Estado no tiene nada que ver con la deposición en sí. Porque lo están acusando básicamente de haberla contratado de manera casi negligente, de hacerles perder el tiempo. Es relevante hasta cierto punto. Está bien, puede responder. ¿Sabe? Y no es una. Real, así que la objeción es rechazada. El comportamiento de la víctima es, ella está respondiendo. Adelante. El comportamiento de la víctima está bien. No sabía si le dijiste adelante a él o a mí. Es muy de manual en muchos aspectos. Y yo creo, y eso es lo que era, eso está documentado. Y eso es lo que le voy a explicar al jurado. Es sobre el comportamiento típico de las víctimas, formas muy normales, comunes, formas en que las víctimas se comportan después de un trauma, específicamente una agresión sexual. Bien, entonces usted no sabía nada sobre la presunta víctima en este caso, ni sobre cuáles eran sus supuestos comportamientos cuando fue incluido como experto y tuvimos que tomarle declaración, ¿correcto? Objeción ya se preguntó y respondió varias veces. Ella no la dejará responder, ya sabes. Ella ya respondió, dijo que no. ¿Está bien? Muy bien, al lugar. Sigamos adelante. Entonces, en otras palabras, querías decir que podríamos haber adoptado una actitud de víctima en cualquier caso y en cualquier escenario. Y estarías de acuerdo en que eso podría tomar semanas. Podría tomar semanas, podría tomar meses, podría tomar un año de cursos universitarios tratar de aprender lo que significa el comportamiento de víctima. Estarías de acuerdo con eso, ¿verdad? De cualquier caso, no entiendo la pregunta. ¿Estás hablando de que el comportamiento de víctima es un comportamiento muy específico? No entiendo lo que estás preguntando. ¿Qué específicamente? Si vas a revisar todos tus casos, no tendría ningún propósito. ¿Habría un hilo conductor en todos esos casos? ¿Habría muchos de los mismos comportamientos? No sabías qué comportamiento ibas a justificar antes de patinar. No estaba hablando de justificar ningún comportamiento específico. Sin conocer los comportamientos en este caso, iba a explicar comportamientos de víctima de manual. Explica, como experta que ha hecho una gran cantidad de investigaciones y ha trabajado con miles de víctimas, la manera en que se comportan las víctimas. Bien, entonces nunca ninguno de tus títulos es en trauma sexual, ¿correcto? No, solo casi 40 años de experiencia, 37. ¿O alguno de tus otros títulos es en experiencia sexual? Quiero decir trauma sexual. No, pero sí he tomado cursos y estoy certificada en eso, creo. Fue en 1994 por la Oficina del Fiscal General como profesional de servicios para víctimas. ¿Está bien? ¿Alguno de tus títulos es en trauma de víctimas o violencia sexual? Objeción. ¿Alguno de sus qué? Títulos. ¿Alguno de tus títulos es en trauma de víctimas o trauma de víctimas o violencia sexual? ¿Tienes algún título? En esto, como experta certificada por el Consejo en Estrés Traumático por la Academia Estadounidense de Expertos en Estrés Traumático, que colabora con el Centro Nacional de Manejo de Crisis
desde 2006 y también soy diplomada de esa academia. Muy bien. Usted obtuvo un doctorado de la Universidad Capella en Minnesota, ¿correcto? Sí, Y esa es una escuela en línea a la que nunca tuvo que asistir, ¿es correcto? tuve que asistir a varias residencias de 3 semanas de duración y los profesores que tuve no eran adjuntos, eran parte del cuerpo docente principal. Y fui justo antes de que muchas universidades se volvieran convencionales, cuando el aprendizaje en línea no era tan común como lo es hoy. Está bien. Y tu título de esa escuela en Minnesota fue en servicios humanos, ¿correcto? Sí, obtuve un doctorado en servicios humanos porque tenía mucha experiencia en organizaciones sin fines de lucro y ya tenía licencia como consejera de salud mental. Y entonces para obtenerlo no quería hacer pruebas. Así que elegí obtener un doctorado en servicios humanos que incluía justicia penal, consejería, la falta de vivienda y todas las diferentes áreas de los servicios humanos. Está bien. Entonces, en su declaración, cuando dijo que solo estaba aquí para educar, cuando le preguntaron, ¿para educar sobre qué tema la contrató la señora Snyder? Su respuesta fue, no sé qué me va a preguntar ella, no hablamos de eso, no sé qué me va a preguntar usted. No hemos hablado de eso, así que lo que usted quiera preguntarme, eso es, o lo que ella me vaya a preguntar, eso es lo que voy a explicar. No sé cuál es el propósito, disculpe, no sé cuáles son las preguntas porque no conozco todos los detalles del caso, así que ella me pregunta lo que quiera. Tú me preguntas lo que quieras y todos viviremos felices para siempre, ¿verdad? Te pedí que por favor me dijeras por qué estamos aquí, y esto es lo que seguiste diciéndome, lo que nos hizo quedarnos ahí sentados durante 4 horas, ¿correcto? La razón por la que dije eso es porque no quería respuestas enlatadas o ensayadas. Quería que fueran respuestas espontáneas. Sabía que ella me iba a preguntar sobre el comportamiento de la víctima y el trauma, y eso era todo lo que necesitaba saber. No voy a ir a buscar, ya sabes, no quiero respuestas enlatadas. Quiero que sean respuestas orgánicas cuando ella me haga la pregunta, así que sé que me van a preguntar sobre el comportamiento de la víctima y el trauma. Pero en cuanto a las preguntas específicas, no las necesitaba, ya sabes, de antemano, porque no es como si fuera a buscar las respuestas y leerlas de un papel. Voy a compartir mi conocimiento y educar al jurado. Así que, de nuevo, te expliqué que voy a educar al jurado sobre el comportamiento de las víctimas y el trauma. Y te dije, igual que le dije a ella, puedes preguntarme lo que quieras. Pudiste haberme hecho preguntas como las que ibas a hacer en el juicio, pero no entendiste el concepto, así que no me hiciste ninguna pregunta. Y estuvimos dando vueltas durante 4 horas. Correcto. Entonces, de nuevo, justo después de esa pregunta de seguimiento, volviste a decir, sabes, llevo haciéndolo tanto tiempo, puedes preguntarme lo que quieras. No necesito que me lo digas, solo dímelo. Es una respuesta. Todo esto ya ha sido preguntado y respondido. Denegado. No necesito que me digas lo que me vas a preguntar. Me gusta, es algo importante para mí. Estás captando un poco la autenticidad, la parte de la integridad. Así que no le pregunté porque no quiero saber. Cuando me preguntes, entonces responderé las preguntas. Así que solo te sentaste en ese cuarto y seguías diciéndome, pregúntame lo que quieras saber. No sé qué quiere saber Natalie. Disculpa, señorita Snyder. No sé qué quiere saber la señorita Snyder. No sé nada. Solo pregúntame lo que quieras, señor O'Donnell. Eso fue lo que dijiste durante toda la declaración. ¿No es correcto? Pero si recuerdas, no sé en qué parte de la declaración está. Sí repasamos algunas cosas para ayudarte.
Y Natalie sí dijo, déjame ayudarlo. Recuerdo que repasamos lo de pelear, huir, congelarse y un par de otras cosas. No sabías qué preguntar, pero yo no quería, no iba a guiarte y decirte, pregúntame esto. Ese era tu trabajo. Está bien. Así que esta declaración fue de 165 páginas. No fue hasta como la página 90 que la señorita Snyder intervino y dijo, ¿quieres que te guíe? Y de repente, Juez, le pedí que realmente leyera de ahí. Sí, interrumpí. Es cierto porque era muy claro. Él no había hecho ninguna investigación, no tenía idea de por qué ella estaba ahí y yo sí ayudé en algún momento. Bien, solo haga sus preguntas de manera concisa. Sí, para que la testigo pueda entender. Por favor, no haga preguntas compuestas. Sí. sí, estaba comentando sobre el comentario de la doctora Streffler de que la señorita Snyder intervino. Cuando la señorita Snyder intervino en la página 90 aproximadamente, de 165 o 168 usted, cuando la señorita Snyder le pidió que explicara por qué estaba ahí. De repente usted empezó con esa diatriba, que el comportamiento de la víctima es huir, complacer. Sabe que antes de la página 90 usted no me dijo nada de eso, pero usted y la señorita Snyder parecían saber de qué iba a tratar su testimonio, a pesar de que usted dijo que nunca hablaron de nada, ¿verdad? Eso es comportamiento de víctima de manual. Así que cuando ella ya lo sabía, yo no tenía que decírselo. Así que ella decía que para ayudar puedes preguntarle, pero para guiarte yo no tenía que darle esa información. Ella ya lo sabía. Si tienes educación sobre trauma, esa es información básica sobre trauma. Está bien, entonces cuando te pregunté por qué estuviste ahí durante 90 páginas y seguiste diciéndome, pregúntame lo que quieras. ¿Por qué fue solo cuando la señorita Snyder intervino que empezaste a hablar muy específicamente sobre la huida? Porque ella hizo una pregunta muy específica. ¿Qué pregunta específica provocó eso? No tengo la declaración frente a mí. Y doctora, Streffler, usted ha escrito un libro. Usted escribió un libro sobre violencia doméstica, ¿verdad? he escrito 2 libros. Uno fue sobre violencia doméstica, el otro fue sobre relaciones. Es sobre, sí, relaciones, sexualidad, género, orientación y cómo estar saludable en un mundo poco saludable, cómo tener una relación sana. Está bien. Y antes de que tengas un cliente privado que te contrata, ¿les informas cuáles son las tarifas? Sí. De acuerdo. Y en esos 6 casos que mencionó, dijo que tal vez iba a ser un experto en algún tribunal, pero no en un tribunal penal. Su trabajo en esos 6 casos fue entrevistar a la persona en cuestión y hacer una evaluación clínica, ¿correcto? Sí, siempre le explico al abogado cuando me llama por primera vez, le digo que hay 2 maneras en que puedo hacer esto, porque no puedo simplemente, ya sabe, tener solo parte de la información. O bien entrevisto a la persona y hago una evaluación. A veces hago la evaluación primero, por ejemplo, en el caso del síndrome de cónyuge maltratado, porque si no creo que cumplen con los criterios, entonces les digo que hasta ahí llego y que no voy a testificar. Pero les digo que hay otra manera en la que puedo hacerlo. ¿Dónde? En lugar de ser una experta en este caso en particular y en los hechos en este caso,
en trauma, en violencia doméstica, en violencia sexual y simplemente en lo real. Trauma, la violencia sexual en sí misma, eso sería responder preguntas sobre las dinámicas, preguntas relacionadas con las dinámicas, pero no específicamente sobre el caso. Y a veces pueden hacer preguntas hipotéticas, a veces no, pero realmente es para educar al jurado. ¿Tienes más preguntas para este testigo? No, no entrevistaste, así que nunca has declarado como perito ante un tribunal penal para orientarlo antes, ¿correcto? Me habían contratado para hacer eso más de una vez, pero lo resolvieron. El caso de Sam Sadin, lo sé, sí entrevisté en ese caso, déjame ver la lista. Muchos de estos fueron hace mucho tiempo. O sea, estamos hablando de ir de regreso. Am, ah, No, y estos casos, el abogado a menudo solo quiere que haga la evaluación y que la haga de esta manera y de la forma más tradicional de hablar con todos. Pero eso es algo que sí menciono con los abogados, pero no lo he hecho en la corte penal. No. ¿Siempre has hecho entrevistas en lo penal? En casos penales. Sí, lo hago. am, como una regla general. Pero cuando la señorita Snyder me contactó, ella específicamente me contactó para preguntarme si podía explicarle al jurado. No hubo una pregunta. Nunca se me pidió entrevistar a la clienta. ¿Cuánto más le queda con esta testigo? 2 minutos, su señoría. Voy a regresarla a donde dije que era la página 90. Era la página 106 cuando la señorita Snyder intervino. ¿Recuerda esto lo que mencionó? La señorita Snyder dijo, ¿quiere ayuda o no? Yo dije, ¿qué es eso? Y esta noche lo siento, lo digo de nuevo. En la página 106, línea 7, donde la señorita Snyder finalmente dice, ¿quiere ayuda o no? Y ella me está hablando a mí. Y yo pregunto, ¿qué es eso? Y la señorita Snyder dice, estoy feliz de dirigirlo si quieres que lo dirija. Y yo dije, ¿dirigir qué? Y la señorita Snyder dice, solo hazle una pregunta, más o menos así de largo. O sea, depende de ti. Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? Y la señorita Snyder dice, hay 4 reacciones comunes al trauma. Y luego te extendiste páginas enteras explicando. Porque me hicieron una pregunta directa y la respondí. Pero hasta la página 106, cuando te pregunté por qué estabas ahí, Me hiciste una pregunta directa. Cuando te pregunté, tú no me lo dijiste. Argumento definitivo. Definitive argument and answer. Espera, ¿terminaste de responder, doctora? La señorita Snyder me hizo una pregunta directa sobre el trauma y la respondí. Antes de eso, no hubo preguntas directas específicamente sobre el trauma. Muy bien, gracias. Ya casi llegas a los 2 minutos. Haz tu última pregunta, por favor. sí, desde el principio de la deposición hasta ese momento, te he preguntado numerosas veces, ¿puedes decirme por favor qué cree la señorita Snyder que estás aquí para hacer y qué crees tú que estás aquí para explicar sobre el trauma de la víctima? Y nunca me dijiste ni una sola vez que hay 4 reacciones comunes al trauma y luego explicaste lo sencillo que es esto y que todo el mundo lo sabe y que está en internet, ¿correcto? Dije que estoy aquí antes de eso. Dije comportamiento de la víctima y que me hicieran preguntas. No tengo más preguntas. Gracias. ¿Alguien más? Jueza, no lo voy a hacer. Muy bien, gracias, doctora. Puede quedarse para los argumentos. Puede ser breve. Ya revisé la regla. Entonces es una regla de procedimiento civil 1.390 y luego está el Estatuto de Florida 92.151, ¿verdad? Correcto, jueza, sí. Y cité esos en mi moción, es mi moción. Y jueza, en este punto es una cuestión de razonabilidad para su señoría.
Esta doctora Streffler fue mencionada como experta en trauma de víctimas. Ella fue mencionada, ella estaba programada para una declaración. Como sabes, en este caso no creo que haya habido una sola declaración que haya durado menos de 4 horas. Tal vez tuvimos un par de 2 horas, pero el hecho de que esta sea una declaración de 4 horas y media no es inusual en este caso. Diré que la defensa que vino a la declaración, él no estaba preparado, no había hecho ninguna investigación, no tenía preguntas reales. Él llegó, de nuevo, 41 minutos tarde. Las preguntas que hizo eran muy generales, no estaban adaptadas en absoluto a su área de experiencia. Juez, ella es una experta. Entiendo que hay pocos casos en los que realmente ha testificado. Primero que nada, quiero señalar que si se puede llamar a un testigo experto solo para educar al jurado. Y en casos de abuso sexual, se ha encontrado que si yo le diera, digamos, la declaración de la víctima o le pidiera que evaluara a la víctima, entonces la llamarían a testificar sobre eso. Sería una experta en la credibilidad de ese testigo, y eso no está permitido porque no puedes tener a una experta opinando sobre la credibilidad de un testigo. Así que en casos de abuso sexual, creo que en el caso federal, de hecho, llamamos a expertas para hablar sobre patrones específicos en el trauma y en el trauma de las víctimas, sin que la persona haya entrevistado o evaluado específicamente a la víctima en cuestión. La doctora Streffler tiene razón. He estado haciendo esto durante mucho tiempo y conozco las respuestas comunes al trauma de las víctimas. No puedo testificar. Sin embargo, ya sabes, nuestras conversaciones previas fueron breves. Sin embargo, eso no significa que ella no sea una experta en absoluto. Ella ha trabajado durante 40 años con víctimas de agresión sexual y violencia doméstica. Y debo decir que las respuestas al trauma por violencia doméstica y agresión sexual son muy similares. Sé que ella ha testificado como experta en el síndrome de cónyuge maltratado. El síndrome de cónyuge maltratado sí está relacionado con las respuestas al trauma. Así que definitivamente ella ha testificado sobre esto antes. Ella lo es y definitivamente lo ha experimentado. Ha enseñado en Florida Gold Coast. Ella conoce muy bien esta área y está calificada como experta. En cuanto a su tarifa, es la misma para todos los casos actualmente. Me la proporcionaron a mí. Nunca me preguntaron directamente por la tarifa. Entiendo que enviaron ese correo electrónico que tenía una larga lista de preguntas. Para mí, parecía más que estaban pidiendo una oferta sobre lo que ella iba a testificar, y mi respuesta fue que proporcioné todo lo requerido por el 320 que tenía en ese momento, le di su currículum. Así que ellos estaban bien enterados de cuál era su experiencia. ¿Proporcionaste el currículum de la proveedora? Sí, lo hice, proporcioné su currículum, proporcioné en qué se le estaba considerando experta, y su currículum es bastante extenso, juez. Para mí leí eso y supe exactamente por qué, ya sabes, la estaríamos llamando. ¿En qué iba a ser llamada por el estado de Florida como experta? Sí. Como experta. Déjame buscar la información exacta, espera. Su testimonio fue que la contrataron como experta en trauma de víctimas. Creo que olvido cómo la anoté, pero fue mucho. Jueza. Y de nuevo proporcioné su currículum. Creo que para mí estaba bastante claro, al menos, y para cualquiera que hubiera hecho su tarea antes de la deposición, sobre qué se le estaba llamando a testificar, o al menos ya sabes, mucho más que, espera, no lo tengo justo frente a mí, jueza, pero sí la incluí, y de nuevo proporcioné su currículum. Entonces, jueza, en cuanto a las tarifas, sus tarifas son razonables considerando sus 40 años de experiencia en comparación con, ya sabe, otros expertos en esta área. Entiendo que la defensa decidió llegar 40 minutos tarde y realmente no tenía una dirección clara sobre lo que iban a preguntar. Pero eso no es culpa del testigo y tampoco es mi culpa. Normalmente, cuando vienes a una declaración, tienes preguntas directas que estás preparada para hacer. Y ciertamente, basándome en su currículum, que sí envía a su señoría, creo que en un correo electrónico con la defensa en copia, ciertamente creo que está muy claro cuál es su área de especialización en este caso. Así que, juez, le pido que conceda la moción del Estado para obligar el pago y ordene a la defensa que pague a la doctora Stoeffler la cantidad que ella solicitó. Su respuesta. Sí, su señoría. Sabe, en la declaración, la doctora Streffler testificó que nunca le dijo a Natalie Snyder sus tarifas. Está en la declaración, está en el expediente. Es parte de nuestro anexo, está bien.
Intentamos obtener sus tarifas de la señorita Snyder. Señorita Snyder, puede formular su respuesta como quiera, de manera objetiva o como usted prefiera. La respuesta de la señorita Snyder fue: pueden tomarle declaración si así lo desean. He proporcionado todo lo que estoy obligado a proporcionar según las reglas de divulgación de pruebas. Ella no escribió ningún informe. La señorita Snyder dice que llegamos sin estar preparados. Le preguntamos a la señorita Snyder en la víspera del juicio del señor Fisherman, cuando este experto fue presentado sin tener idea de sobre qué iba a testificar este experto. Eso es lo que dice la declaración de la doctora Streffler, que ella no tiene idea de sobre qué iba a testificar respecto al comportamiento de una víctima en particular. Cuando le preguntamos, Natalie, por favor, proporciónanos el tema sobre el cual se espera que la doctora Streffler testifique. ¿Te respondieron? Sí. ¿Cuál era el tema? Su respuesta fue: están invitados a tomarle declaración. Me voy a referir a esa respuesta. ¿Lo identificó durante el descubrimiento probatorio? Yo sí lo hice, juez. Y no sé si el tribunal tiene la prueba de descubrimiento. ¿La defensa la tiene? Sí, Ha estado en moción. Ella incluyó a un testigo experto. Y por cierto, Missy, esta es la etiqueta de experto. Testigo. ¿Qué es el trauma de la víctima o Algo por... el estilo? Correcto. Así que también incluyó al doctor Streffler como testigo que había hablado con alguien en el caso. Así que necesitábamos una aclaración sobre eso. Lo siento, solo para que quede en el registro. Experta en psicología y trauma. Eso fue lo que anoté. Sí, juez, eso es correcto. Solo quería dar las gracias. Psicología y trauma. En la víspera del juicio, en un caso donde el supuesta agresión ocurrió más de 8 años antes de esto. Entonces, en la declaración nos encontramos con: estoy aquí para explicar comportamientos. Bueno, son 8 años de comportamiento, su señoría. Hay 8 años de comportamiento que, al parecer, el Estado está llamando a este doctor para que explique, pero no los identifican. Ellos, porque no lo sé, la doctora Streffler dijo que no tenía ninguna información sobre el caso en absoluto. Así que estamos aquí, tenemos que venir a esta sala de declaraciones y simplemente empezar a decirlo. Doctora, cuéntenos todo. que usted sepa. ¿Cómo que qué quiero decir? Hazme una pregunta. Puedes pasar por lo menos 5 veces. Ella dice, hazme una pregunta. Bueno, esa pregunta es demasiado amplia. Hazla más específica. Hazme una pregunta. Ella quiere que yo, el Estado o el doctor, quieren que la defensa trate de averiguar sobre qué va a testificar acerca de algo que pasó hace 8 años. Y si se trata de un comportamiento de hace 8 años o de todo, Hasta el juicio o incluso su testimonio en el juicio. lo cual no se nos dirá. Así que, para acotar el tema antes de ir a esta declaración, le pedimos que por favor nos proporcionara el tema sobre el cual se espera que la doctora Streffler testifique. Voy a referirme a su respuesta. Pueden tomarle la declaración. He proporcionado todo lo que estoy obligado a proporcionar según las reglas de descubrimiento. No escribí ningún informe. La siguiente pregunta. Denos un resumen de los hechos y opiniones sobre los que se espera que ella testifique. Remito a su señoría a la misma respuesta. La otra pregunta para ayudarnos a tomar una declaración adecuada es que también nos dé las bases de cada opinión. Nuevamente la misma respuesta. Puede tomar la declaración si lo desea. La compensación por sus servicios. Nuevamente puede tomar la declaración si lo desea. Puedo decirte ahora mismo que esa parte sobre la compensación por los servicios no está clara, considerando que parece ser parte de lo que parece una pregunta compuesta. No estoy siendo quisquillosa, pero te lo menciono por si quieres aclararlo para mí, Gracias. porque vi el correo electrónico. Así que solo te estoy avisando sobre la parte de la compensación. No es convincente en esta etapa según tus argumentos y según lo que estoy revisando. Bueno, solo mira. Si esto fuera una pregunta en un tribunal, podrías decir que es compuesta. Estos son abogados defendiendo un caso de violación con gramática minuciosa y eso funciona en ambos sentidos. Está bien, somos abogados. Abogados muy experimentados, abogados muy bien preparados. ¿Quieres que crea que no tenías idea de lo que este testigo iba a cobrarles a tus clientes? Bueno, nos dijeron que ella está en las tarifas de JAP en el depósito.
Son abogados muy experimentados. ¿Quieres que crea que cuando van a Nueva York y ayudan en ese caso no están al tanto de eso? En el caso de Nueva York, el gobierno federal presentó a un testigo sobre el trauma de la víctima y se le permitió explicarlo al jurado, ¿verdad? Sí, señor, ese es un caso federal. Cierto, pero ¿no lo harías tú? La ley es completamente diferente, pero eso ocurrió mucho después de esta declaración. Eso va para ambos lados. Ustedes han acusado en el pasado a la oficina del fiscal estatal de trabajar en conjunto con la oficina federal de Lausa. ¿De verdad te sorprende que los procesos paralelos sean similares o diferentes? Ese es un tema diferente, su señoría. Primero, ese juicio en Nueva York que acabamos de observar desde las gradas, no éramos abogados que figuraban en el expediente en ese caso. La señorita Snyder sí lo siguió muy de cerca y quiere que su señoría dictamine. De hecho, dijo que va a presentar esa moción, muy inapropiado. A la sociedad se le han dado transcripciones de, creo, la audiencia de fianza en los tribunales federales. Creo que es el equivalente a una audiencia previa de detención preventiva. Y cuando tuvimos argumentos sobre el testigo de coartada, el tema de la coartada con el cliente del señor Sloman, el dron. La señorita Salerbón me proporcionó algunas transcripciones de la audiencia sobre lo que había en los dispositivos electrónicos porque había un problema de antigüedad. Mi punto es que hay suficiente en el expediente sobre cierta superposición entre la Fiscalía Estatal y el gobierno federal. Su defensa de sus clientes, así como las abogadas federales registradas en el Tribunal Federal. Mi punto es que eso funciona en ambos sentidos. Bueno, si estamos hablando de admisibilidad, creo que es sumamente inapropiado que la señorita Snyder intente presentar jurisprudencia del gobierno federal para permitirle a usted. Hay una ley que es muy clara. Estos son los tribunales de Florida. No seguimos las reglas federales, seguimos las estatales. Y es inapropiado tratar de persuadirlo con eso cuando creemos que la ley es contraria. Puedo entender que a simple vista tendría que haber una moción dover, ¿verdad? Para que esta testigo experta pueda testificar ante un jurado y, entre comillas, educar al jurado. Entiendo eso. Sí. Lo entiendo. Entonces la novedad. Olvida el caso federal. Por eso me preocupa que el caso federal se mezcle con este, porque es razonable incluir a un perito en la lista y no saber nada de lo que va a testificar. El Estado hizo eso. Si nosotros hiciéramos eso, tal vez nos inhabilitarían. Está bien, tal vez nos inhabilitarían o ciertamente sería una asistencia legal ineficaz. Francamente, nunca lo he visto antes, nunca. Pero, y no estoy haciendo una acusación, este testigo fue incluido muy apresuradamente, sin conocimiento, sin documentación, sin acuerdo. Y según lo que declaró en su deposición, ni siquiera se discutieron las tarifas por hora entre el Estado y esta experta. Y su señoría, el Estado argumentó que la defensa necesitaba solicitar un aplazamiento de la defensa y renunciar a su derecho a un juicio rápido para realizar esta deposición esta tarde. Quizá eso sea solo una coincidencia. Quizá esperaron, ya sabe, hasta la víspera del juicio para incluir a esta experta, ya sabe, en la preparación del juicio. ¿Cuáles son las reglas de notificación? ¿No son 5 días? Usted incluye a la testigo. Usted es un testigo experto. Técnicamente, si todos están trabajando solo en el caso que tienen enfrente, 5 días son suficientes. La realidad es que los tribunales darán más tiempo, así que Bueno, creo que sería un aplazamiento imputable al Estado, como debería ser, pero ese es otro asunto completamente diferente, su señoría. Pero tratamos de prepararnos para esto, nos dijeron. mire, entiendo de dónde viene. Incluyeron rápidamente al testigo. El testigo, en su opinión, no tenía opiniones relevantes, había generalidades. De nuevo, en palabras de la doctora, para educar al jurado sobre el trauma, ¿cómo es eso irrazonable? Hablando objetivamente, ¿cómo es eso irrazonable? Pero qué trauma, ella no lo sabe, no conoce a la acusadora, no sabe qué trauma. Habló sobre poder educar, pero también si le da situaciones hipotéticas, puede que sea capaz de explicar el comportamiento de las víctimas, especialmente de víctimas de violencia sexual.
Bien, estoy inclinada a concederlo. ¿Hay algo más que quieras decirme además de lo que ya has argumentado? Sí, también preguntamos por el porcentaje de casos en los que él ha testificado a favor de víctimas de abuso sexual. Y ya sabes la respuesta, nos dijeron que la interrogáramos. Así que, de manera inherente y creo que injusta y de forma poco razonable, nos enviaron a tomar una declaración donde no sabíamos nada intencionalmente. La señorita Snyder fácilmente pudo habernos dicho que ella iba a testificar sobre estas 5 cosas en las que intervino. La señorita Snyder intervino en la página 106 de un total de 158 páginas, creo, o no sé si son 158. Así que eso se pudo haber hecho fácilmente, pero no se hizo. Y no se nos dijeron las tarifas, no se nos dijo cuáles eran las cuentas. La señorita Snyder, según la declaración, ni siquiera fue informada. Nos gustaría tener ese correo electrónico donde se enviaron las tarifas porque tenemos derecho a saber cuáles eran las tarifas y los acuerdos. Y eso es contrario a lo que se dijo en la declaración. Nos dijeron que nunca, que la señorita Snyder y el doctor Streffler nunca siquiera discutieron sus tarifas, mucho menos mencionaron nuestras tarifas. Así que Creo que eso es muy importante. Así que, doctor, Strassler, como sabemos, nunca, ni una sola vez, ha sido testigo en un caso penal relacionado con algo de esto. Ni una sola vez. Nunca. Ella solo ha sido experta en un caso penal una vez en su vida. Ni siquiera recuerda cuál fue el caso, si fue para el Estado o para la defensa. Pero fue hace tanto tiempo, dijo ella, e insignificante, supongo. No sé, pero fue un caso doméstico. um, Síndrome de cónyuge maltratado. Más temprano en su testimonio de hoy, dijo que era para el Estado, luego dijo que era para la defensa, pero de cualquier manera, una sola vez en un caso penal y nada que ver con el tema que el Estado está proponiendo. Y la razón, y sé que esto no es una moción Dover, pero es sumamente relevante para las tarifas y la razonabilidad, incluyendo que no se nos dijo nada al entrar ahí sobre el supuesto comportamiento de la víctima. Quiero decir, hay tanto comportamiento por parte de la acusadora en este caso que podríamos seguir aquí haciendo preguntas al respecto, pero el doctor no sabía nada de eso intencionalmente. muy bien. Así que, a pesar de su objeción, se concede la moción para obligar el pago. El hecho de que en esta etapa se requiera compensación no significa que yo hubiera permitido que ella testificara en el juicio. Nunca llegamos a ese punto. Creo que ella figura en contra de sus clientes, pero el caso del cliente del señor Sloman fue desestimado. Lo que escuché fue que ella ha sido consejera de salud mental desde 2008, tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado. El doctorado es en servicios humanos. Ha tenido su consultorio privado desde 2012, testigo experta en casos ad litem. También es experta en el síndrome de cónyuge maltratado y en consejería y tratamiento de abuso. Está certificada por la Junta en Estrés Traumático. Fue contratada por el estado de Florida recientemente, lo siento, el año pasado como testigo para trauma de víctimas. Ha sido calificada 6 veces como experta en trauma y comportamiento de víctimas, aunque nunca ha testificado en la corte específicamente sobre trauma sexual, no según lo que escuché. Si estoy equivocada, alguien puede corregirme. Ella ha sido contratada en ese tipo de casos, pero su testimonio es que nunca llegaron a la corte, fueron resueltos o se declararon culpables. Sus tarifas sobre las que testificó no fueron cuestionadas en cuanto a las tarifas comparables en su jurisdicción, que está en la costa oeste, entre 300 y $500 por hora. Por hora. Ella pide una tarifa de $400 por comparecencias en la corte y 350 por comparecencias fuera de la corte. Los $2,150 se justificaron en relación con la hora de la declaración, así como el tiempo de viaje. Tiempo. Hubo cierta confusión sobre si la declaración debía haberse realizado en su oficina o no. Parece que sí se pudo haber hecho, pero considerando que técnicamente no tiene una sala de conferencias, no la culpo a ella ni al Estado por sugerir que se hiciera en un lugar más grande que su oficina. Así que las tarifas son razonables. Las horas por las que está pidiendo compensación son razonables y está calificada como experta según la ley. Esa es la justificación en resumen para dar lugar a la solicitud del Estado. Aquí hay una orden. Solicita que la compensación se realice en un plazo de 15 días, correcto.
Así que si podemos hacer una copia de eso. Su señoría, ¿podemos hacer que esto forme parte del expediente, los correos electrónicos? Y también, su señoría, solo me gustaría agregar, sé que quiere avanzar rápido, pero ya sabe, el hecho de que ella, la doctora Pfeffer, pueda ser una experta, cualquier compensación debe estar vinculada a cuál será su especialidad en este caso en particular. Y nunca ha sido, es algo sin precedentes, él nunca ha sido un experto en esto. Creo que su señoría debería considerar eso. Contratada como testigo sobre trauma de víctimas. Y ella nunca ha sido experta en eso. La han contratado como eso, pero nunca ha tenido la oportunidad de ser calificada en la corte ni de testificar sobre eso. Ella mencionó haber testificado 6 veces como testigo en trauma y comportamiento de víctimas. Su señoría, no creo que eso sea exacto. Quiero decir, ninguno de los casos era de naturaleza penal y todos eran casos de familia. Sus objeciones quedan registradas. Sí, No solo estoy aclarando. entendido. ¿Algo más? Juez. Sí. Quieren esto. Quieren marcar esto como evidencia. El correo electrónico como prueba. Sí, eso es lo que quise decir. Quieren el correo electrónico como evidencia. Correcto, ¿verdad? El correo electrónico como prueba, como evidencia en la serie. ¿Por qué en lugar de 15? Solo porque lo tuvimos el año pasado. ¿Tienes alguna objeción? Antes de, ya sabes, antes de la moción, así que yo no. Sabes, el Estado la ha contratado y aún no le han pagado ni un centavo. 15 días es lo que se sugirió. Eso sigue pendiente. ¿Algo más? Muy bien, parece que nos vamos a ver en el 8821, ¿correcto? 8821. Mantendremos esas fechas. Gracias. Último caso en el calendario. Voy a dejar de grabar.